Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues bueno, agradecer al Ateneo, a su dirección, el que nos hayan prestado pues este lugar, el público, para poder hacer difusión de nuestro proyecto. Y bueno, y agradecer a María Ángeles, que ya forma parte también de nuestra cátedra de ECO, y que, bueno, ella es pionera en que visibilizar el Alzheimer, y una forma de visibilizarlo pues es dar estas charlas y que toda la gente que esté interesada pues pueda acceder a la información. La charla se titula Vivir neuroprotegido de la A a la Z. Vamos a ver un abecedario de factores de riesgo y protección del deterioro cognitivo, pero antes de hablar de protección, pues voy a hablaros un poquito de lo que es la demencia. Todos conocemos a alguien con demencia y conocemos cuáles son sus síntomas, pero lo que a lo mejor no todo el mundo sabe es que la demencia empieza a gestarse 20 años antes de los síntomas importantes. En estos 20 años aparecen esos fallos de memoria que, pues bueno, muchos pensamos que son fallos debidos a la edad y que son normales. Pero para eso me gustaría que vierais esta gráfica en la que se ve lo que es el envejecimiento normal. El envejecimiento, conforme avanza la edad, la función cognitiva va declinando, pero va declinando de una forma fisiológica. Mientras que la demencia, que sería la línea punteada, tiene un declinar mucho más abrupto. Y hay que saber diferenciar la demencia del envejecimiento normal. Porque si además lo detectamos en una fase preclínica, como es esta, al inicio, esos 20 años antes de cuando se hacen los diagnósticos habituales, podríamos llegar a frenar esa evolución y que el descenso fuera más parecido al envejecimiento fisiológico. Bueno, pues como os digo, estos primeros fallos de memoria llevan a consecuencia, con el tiempo, si no se detectan, a los síntomas presintomáticos, que se llaman, que los tenéis aquí a la izquierda. Pues además de la pérdida de memoria, problemas con el lenguaje, dificultad para hacer tareas sencillas, desorientación tanto en el tiempo como en el espacio, pérdida de la capacidad de realizar un juicio, dificultad para tener pensamientos elaborados, cambios en el estado de ánimo, pérdida de objetos, no saber dónde los hemos dejado, que eso nos pasa a todos, pero cuando es algo más agravado, son estos síntomas, y cuando hay más de uno, que con el tiempo van a llevar al deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es la antesala de la demencia. Entonces, fijaros lo importante que es detectar este momento para frenar la evolución. La demencia no tiene cura, pero lo que sí que podemos hacer es que no vaya tan deprisa en el proceso, podemos frenarlo. Y en estos momentos es cuando los tratamientos farmacológicos pueden ser eficaces. Cuando llegamos a la fase ya de demencia, el tratamiento farmacológico no es tan eficaz como 20 años antes. Hablando de datos de prevalencia, en el año 2015 habían 47 millones de pacientes diagnosticados de Alzheimer en el mundo y se prevé que para el 2030 esta cifra suba a 66 millones y a 131 millones en el 2050. Es decir, está declarado como, la OMS lo ha declarado como una epidemia mundial, el Alzheimer. Y, lógicamente, es una epidemia relacionada con la edad. Como veis aquí, por rangos de edad, conforme van aumentando los años, la prevalencia va aumentando. Y como tenemos cada vez, vivimos más años, hay más probabilidad de que tengamos enfermedades neurodegenerativas como la demencia. El problema es que el 75% de las personas con demencia no están diagnosticadas. Y no lo digo yo, lo dice el World Alzheimer Report en el año pasado, en el 2021. El 75%. Es decir, que todas estas cifras que acabo de nombrar es solamente el 25%, es como la punta del iceberg. Si veis aquí también en esta gráfica, por rangos de edad, se ve claramente este 75% en las edades mayores, es decir, que a partir de 80, 75, 80 años,
Cuando una persona tiene esos síntomas que he comentado, que se pierde los objetos, a veces se desorienta en el espacio, en el tiempo, pues se considera que son características de la edad y entonces ya no se hace un diagnóstico. Ven la edad que tienen y dicen, pues es normal, es el envejecimiento. Pero tenemos que pensar que no es normal cuando hay personas que tienen esas edades y tienen sus plenas capacidades cognitivas para desarrollar una vida normal. Fijaros cómo en azul clarito está la prevalencia y en el azul más oscuro las personas que se han registrado en la base de datos de atención primaria con demencia. Solamente se invierte este perfil entre el 40 y 65 años. Claro, una persona joven que empieza a tener esos síntomas ya no se ven normales y entonces busca inmediatamente él o sus familiares un diagnóstico de certeza, mientras que cuando esto ocurre con 80 años, pues no le damos la mayor importancia. Pues bueno, nuestro proyecto, la Cátedra DECO, que como nos ha comentado María Ángeles, es una coalición que hemos hecho en la Universidad Cardenal Herrera con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, tiene como objetivo crear ciudades neuroprotegidas. Hicimos un estudio piloto en la ciudad de Moncada, que es donde tenemos cerca la sede de la universidad, y ahora lo estamos ampliando a la ciudad de Valencia. Además de la universidad y el Colegio de Farmacéuticos, también participan en este proyecto la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, el Hospital La Fe, el Hospital Arnau de Vilanova, el Instituto de Biomedicina de Valencia y la Asociación de Familiares de Alzheimer. Si miramos esos datos que os acabo de comentar del diagnóstico de Alzheimer, y lo miramos por comunidades autónomas, estos datos de las bases de datos de atención primaria, estos son datos del INE del 2017, pues vemos que hay algunas comunidades autónomas que tienen más prevalencia de Alzheimer que otras. Por ejemplo, Andalucía, es lógico, Andalucía tiene una amplia población que tenga mayor número que otras poblaciones, por ejemplo, vemos La Rioja, Navarra, más pequeñas y que tienen menor número. Y nos llama la atención la Comunidad Valenciana, que no es en extensión más grande pues, que la Comunidad de Madrid o de las Castillas y pues, ocupa el segundo lugar. No sabemos si es porque hay más diagnóstico o porque hay más incidencia y esto todavía no me lo han sabido contestar. He hecho mis consultas a la Consellería y aún no me lo han sabido contestar. Ese es el hecho. Bueno, como comentaba, es una nueva epidemia, la epidemia del envejecimiento. Hay un aumento de la esperanza de vida y entonces las enfermedades neurodegenerativas se van a ver más. Más del 20% de las personas superan el 65 años y, por lo tanto, va a haber más prevalencia. Y 1 de cada 3, las estadísticas dicen que van a sufrir alguna demencia. Y el problema es que no existe un tratamiento curativo. Pero, bueno, sí que podemos hacer muchas cosas, que es detectarlo de forma precoz y frenarlo. Y para eso ver cuáles son los factores en los que podemos incidir para frenarlo. Antes de ir más hacia adelante, vamos a hacer un poco un retrospectivo y ver de dónde inicia esto. Y esta idea empezó con el estudio de las monjas, donde un neurólogo americano, el doctor Snowdon, quiso relacionar lo que llamaba la reserva cognitiva con el envejecimiento saludable. Y para eso pues, hizo unos convenios, él estaba en la universidad, es neurólogo y trabajaba también en la Universidad de Minnesota. Hicieron unos convenios con unas congregaciones de monjas que voluntariamente aceptaron en participar en el estudio. Hoy en día, pues bueno, para los que trabajen en búsquedas bibliográficas científicas conocerán esta base de datos que es PubMed, que es la base de datos que reúne todos los trabajos de investigación a nivel mundial. Si escribimos en esta base de datos el nombre Nan Study, Nan es monja en inglés, encontramos 588 artículos referentes a este trabajo. Es decir, empezó en 1986 y sigue vigente hoy en día. Es un estudio
muy amplio, longitudinal, que está dando resultados muy importantes a toda la comunidad científica para seguir caminando hacia ese lugar. ¿Por qué eligieron las monjas? Pues bueno, básicamente por razones metodológicas. Es decir, es una muestra muy homogénea, condiciones de vida constantes, similares, no fuman, no beben, se levantan a la misma hora, hacen ejercicio a la misma hora, tienen una vida introspectiva, trabajan, no se jubilan nunca, toman los mismos alimentos y entonces lo que tenemos es una ausencia de variables de confusión para realizar este estudio. Esta congregación donó sus cerebros a la ciencia. Las estudiaban los neurólogos y cuando fallecían donaban sus cerebros. Y además también donaban, tras el fallecimiento, los escritos autobiográficos, es decir, cada una de ellas llevaba como un diario de la vida anterior a entrar al convento y luego de la vida en el convento. Pues bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Pues como os he dicho, el grupo homogéneo, esta autobiografía reflexiva y la donación de los cerebros post-mortem llegó a poder predecir qué personas iban a morir con demencia y cuáles no. Sobre todo fue muy interesante el unir los estudios autobiográficos con los análisis de las citologías de los cerebros. Vieron que el 80% de las monjas cuya escritura carecía de densidad lingüística, es decir, las que escribían más sencillas, frases cortas, sin sinónimos ni adjetivos, el 80% de estas personas acabaron desarrollando enfermedad de Alzheimer, luego lo pudieron confirmar en sus cerebros. Y solo el 10% de las personas que tenían escritos ricos, con frases largas, adjetivos, solo el 10% desarrollaron la enfermedad. La buena noticia es que la enfermedad y la edad no están tan unidas como pensábamos. Es decir, que una persona puede seguir cumpliendo años con una buena capacidad cognitiva. Y se puede ganar la batalla al Alzheimer siempre y cuando se realice un diagnóstico precoz, como 30 años antes. Quería llamaros la atención, porque estaba aquí, de esta señora que además salió en la revista Times, al lado de Nicole Kidman, y esta era la Madre Mary. Esta señora murió con 101 años y era un poco pues, la preferida del doctor Snowdon porque le encantaba pasar tiempo con ella, hablar, era una persona muy locuaz y con una mente muy lúcida. Y cuando murió y cuando hicieron los análisis de su cerebro era compatible con un estado muy avanzado de Alzheimer. Es decir, que la vida que estaba llevando, esa estimulación cognitiva, esos estudios, ese trabajo, hacía que no manifestara la enfermedad, aunque sí que la padecía. Eso es, pues bueno, la buena noticia, ¿no? Que podemos manejarnos de alguna forma para ir llenando esa mochila de reserva cognitiva que todos tenemos. Actualmente, The Lancet, que también es una de las revistas más prestigiosas a nivel de investigación, tiene comisiones de estudio y hay una comisión dedicada exclusivamente a estudiar demencia, prevención, intervención y cuidado. Y en su informe del año 2020 nos facilitó 12 factores de riesgo que podrían retrasar hasta un 40% de las demencias. The Lancet lo que hizo es como un camino a lo largo de la vida que empieza en la infancia y en la adolescencia. Se vio que las personas que no habían recibido estudios en su niñez tenían un 7% más de probabilidad de tener deterioro cognitivo. Conforme avanzamos en la edad media, tenemos otros factores como la pérdida auditiva, muy importante, y esto no le habíamos hecho caso hasta hace muy poquitos años. Es decir,
Hay estudios que dicen que cuando hay una pérdida de audición, se frena el deterioro cognitivo únicamente poniéndote un audífono. Entonces, pues bueno, estas cosas que a veces la estética o no darle importancia, es muy importante oír, es muy importante tener todos los sentidos activos para estimular nuestro cerebro. Otro factor de riesgo también es los traumatismos cranoencefálicos, los golpes en la cabeza, la hipertensión, el alcoholismo y la obesidad. Y si vamos a la edad avanzada, los factores de riesgo más importantes son el tabaquismo, la depresión, la inactividad física, el aislamiento social, la polución ambiental y la diabetes. Es decir, aquí tenemos 12 factores de riesgo. Cuando The Lancet publicó este informe en el año 20, nosotros ya llevábamos pues bueno, como 15 años estudiando el Alzheimer, el deterioro cognitivo y su prevención, y conocíamos de otros muchos factores que la literatura científica también apoyaba como factores de riesgo o de prevención. Así que hemos elaborado un abecedario con 26 factores y hemos atribuido, aparte de los que la Comisión Lancet promulga, que son los que tienen las estrellitas, pues nosotros hemos dado otros factores corroborados por la bibliografía y hemos publicado este artículo también en una revista internacional para ayudar a que la sociedad y los investigadores conozcan otros factores de riesgo donde poder incidir. Todavía no están porcentuados. Como os he dicho, la Comisión Lancet sí que le ha dado un porcentaje a cada uno de ellos y nosotros ahora estamos trabajando para dar también porcentajes a los nuevos que la literatura científica también avala y poder aumentar ese 40% de factores de protección que tenemos para evitar el Alzheimer. Este es el artículo que publicamos el año pasado, la lista Z, que es la que os he traducido en esta diapositiva anterior y la que voy a pasar ahora a comentar factor por factor. Como siempre tenemos público muy diverso, pues tengo una presentación en dos sentidos, una parte divulgativa y una parte científica. Entonces, que cada uno lo lea como quiera, pero que sepamos que cuando hablamos de un factor de riesgo o de prevención del Alzheimer, hay mucha bibliografía detrás que lo está apoyando. El primero, con la audición, como os he dicho. Los estudios con población con un N importante han visto que cuando hay queja de memoria y una persona se pone un audífono, no progresa a una demencia, mientras que las personas con queja de memoria y que no escuchan bien progresan a demencia en estudios longitudinales con mayor facilidad. Nosotros publicamos la B con la palabra benzodiazepinas, pero como tenemos una F donde hablamos de fármacos, ya hemos hecho el primer cambio. Queremos que este abecedario sea algo vivo. En ciencia no sirve para nada quedarnos estancos a lo que se publicó en el año 21. Estamos en el año 22 y llevamos en el último año estudiando en el equipo bastante sobre la microbiota intestinal y hay muchísimos artículos que relacionan la microbiota intestinal con las señales inflamatorias que actúan en el cerebro produciendo Alzheimer. Así es que ya hemos hecho el primer cambio. Y bueno, cuando hagamos más cambios volveremos a publicarlo, no pasa nada. Lo que no queremos es quedarnos estancos porque la investigación avanza, sigue y nosotros tenemos que seguir con ellos. Pues como os decía, las bacterias que tenemos en nuestro intestino dependen de qué alimentos tomamos. Está visto que la alimentación, la dieta mediterránea es la que más protege frente a la inflamación, pero la dieta mediterránea yo creo que no todos la tenemos bien introyectada. Sí que hay muchos estudios en los que relacionan el aceite de oliva virgen con una mayor producción de bacterias que inhiben la inflamación y el consumo de alimentos, de frutas, verduras. Bueno, eso lo veremos ahora cuando hablemos de la parte de alimentación.
pero las bacterias que tenemos en nuestro intestino dependen de lo que comemos y de los alimentos y de los medicamentos que consumimos. En la C tenemos la contaminación. Eso es un factor importantísimo. Hay mayor incidencia de Alzheimer en zonas donde hay mucha polución ambiental. Hoy en día podemos ver la contaminación que hay en cada momento con nuestro propio teléfono, porque hay muchas apps que nos dicen qué contaminación tenemos. Bueno, pues os he puesto la de esta semana en Valencia, que está, bueno, entre más bueno que moderado. Fijaros, la capital tiene una mejor puntuación que los alrededores. Aquí está el puerto, pues con más industria, y estas partes son zonas más industrializadas. Podemos ampliarlo todo lo grande que queramos y ver incluso la contaminación que hace en nuestra calle, ¿no? Pues bueno, también es importante, si alguien piensa comprarse otra vivienda, mirar la contaminación que hace en el lugar donde quiera comprarse una segunda vivienda, donde vaya a pasar tiempo. La D, depresión. Esto es muy importante cuando aparece una depresión unos años antes del diagnóstico de Alzheimer. Si la depresión ocurre en la juventud, pues no está relacionada con el Alzheimer. Lo que es importante cuando una persona tenga una depresión y su psiquiatra se lo diagnostica, que se lo trate. Es muy importante tratar todas las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades dermatológicas, todas las enfermedades hay que tratarlas. Pero sí que se ha visto que cuando una persona tiene queja de memoria y además tiene depresión, hagámosle mucho caso. Llevamos que vaya a un neurólogo y que hagan un diagnóstico de certeza, porque muchas veces esa depresión está diciendo que algo no va bien. En la mayoría de las personas, el Alzheimer comienza con una depresión. En la E hemos puesto el ejercicio físico. Cada vez hay más estudios de la importancia de tener una vida activa para cualquier cosa, para cualquier enfermedad, pero sobre todo también para el Alzheimer. Y las personas que llevan una vida activa, que andan, que pasean, frenan más la evolución de las enfermedades. Como os decía, la F, fármacos. Yo soy farmacóloga, es decir, podría estar muchos días hablando de los fármacos y su relación con el Alzheimer. Y hace pocos meses hemos publicado, el equipo de investigación, un artículo donde hablamos de una nueva escala para medir la carga anticolinérgica de los fármacos. ¿Y qué es eso de la carga anticolinérgica? Bueno, tenemos diferentes tipos de neuronas en el cerebro y hay unas neuronas que son las neuronas colinérgicas que liberan acetilcolina. Esas son las neuronas que se ven afectadas en el Alzheimer. Entonces necesitamos acetilcolina y necesitamos que esa acetilcolina actúe en sus receptores para que tengamos una buena cognición. Hay muchos fármacos que como efecto colateral bloquean esos receptores de acetilcolina, entonces están perjudicando, son fármacos necesarios para otras enfermedades, pero están perjudicando la cognición de la persona o potenciando que avance un deterioro cognitivo o un Alzheimer. Por eso es muy importante que se conozca, porque muchas veces es tan fácil como cambiar un medicamento a otro. Nosotros decidimos hacer esta escala porque las escalas que habían hasta ahora publicadas y las que utilizan todos los médicos para calcular la carga anticolinérgica de los medicamentos, considerábamos que estaba desactualizada. Es decir, continuamente están saliendo nuevos fármacos y se está estudiando. No podemos quedarnos con una escala de hace 10 años porque hoy en día ya no está de moda, es decir, ya se ha visto muchas más cosas y como podéis ver, nosotros calculamos con la escala, la ACB, es una escala clásica que utilizan para este tipo de cálculos y cuando calculamos con la escala que habíamos creado nosotros, nos daba una carga anticolinérgica muchísimo mayor en los pacientes que tenían queja de memoria. Es decir, estábamos pudiendo relacionar la queja de memoria con los medicamentos que estaban tomando. Aquí tenemos estos 217 fármacos que son, bueno,
más que nada comentaros que hemos clasificado todos los fármacos con relación con efecto anticolinérgico en fármacos de baja, media o alta potencia. Os he puesto aquí algunos puntos por llamar la atención de los fármacos hipnóticos, los que se utilizan para dormir, casi todos acaban en, bueno, conoceremos el diazepam, pero todos acaban en cepam, la mayoría. Estos fármacos tienen potencia 1. Cuando tomamos fármacos con potencia de 3 en adelante, ya afecta a la cognición. Entonces, si una persona, por ejemplo, toma un fármaco para dormir y toma tramadol para el dolor, ya tiene 3, solamente tomándose 2 fármacos. O, por ejemplo, si toma doxilamina, que es un antihistamínico para dormir también, que tiene ciertas ventajas frente a las benzodiazepinas, pero a nivel anticolinérgico sería más grave. Pues bueno, es muy importante que miremos la carga anticolinérgica de los medicamentos que consumamos y ver alternativas. Ahora, otro de nuestros objetivos es dar alternativas menos anticolinérgicas a los tratamientos que están tomando las personas. Pero no todo es malo en los medicamentos y ahora se está posicionando un fármaco, que es la metformina, que es el fármaco que se suele dar cuando una persona tiene diabetes, es el fármaco de elección para tratar la diabetes y parece que va a ser el fármaco antienvejecimiento. Hay muchísimos estudios en el que están relacionando las personas que toman metformina como tratamiento con la diabetes con el bloqueo de las respuestas inflamatorias, de estrés celular y autofagia, que son las respuestas biológicas asociadas con el envejecimiento. Entonces, pues bueno, tenemos fármacos que son preventivos del deterioro cognitivo y fármacos que van a ser factores de riesgo. La genética es lo que todos conocíamos y lo que todos nos daba un poco de miedo, ¿no? Anda, pues mi madre tiene una demencia, mi abuela también la tuvo, ¿qué me va a ocurrir a mí? Pues bueno, la genética tiene su peso, pero tenemos otros muchos factores que pueden desequilibrar esa balanza. Por eso es importante los diagnósticos precoces y tener conocimiento, porque los factores de riesgo son peligrosos, pero lo más peligroso es no conocerlos, porque cuando los conocemos podemos actuar. La hipertensión, bueno, pues hay muchas demencias relacionadas, sobre todo las demencias vasculares, con mantener cifras de presión arterial alta mantenida. Por eso, pues bueno, tratamiento farmacológico, control de la presión arterial y dieta, ejercicio, todo lo que vayamos a hacer encaminado a que tengamos mejor salud, tanto física, cardiovascular, como cognitiva. Antes os he hablado del ictus y de los traumatismos cráneoencefálicos, que lo decía la Comisión Lancet. Pues bueno, algo como, pues si hacemos deporte de riesgo, ponernos un casco o tener precaución cuando vamos con moto, con coche, pues evitar accidentes y evitar golpearnos en la cabeza. A veces ocurre, es inevitable, pero bueno, pues todo lo que podamos poner para prevenir. En la J hemos querido poner juegos de estimulación cognitiva, porque ahora cuando vayamos más adelante veremos que esa reserva cognitiva que vieron en las monjas la tenemos todos. Es decir, todos tenemos una mochilita que vamos llenando pues desde que vamos al colegio, vamos a la universidad, trabajamos, pero luego hay una importante época en nuestra vida que es cuando dejamos de trabajar. Y en todo lo que llevábamos en la mochila, si no seguimos llenándolo, en la mochila se hace un agujero y se va perdiendo. Por lo tanto, pues bueno, yo no sé lo que haré cuando me jubile, pero me imagino que muchas personas están jubilados o deseaban jubilarse porque no les era gratificante el trabajo que realizaban o porque no tenían la capacidad física o porque pensaban que ya llevaban muchos años trabajando y tenían que tener otra vida. Pero es muy importante en ese otro momento buscar también estimular la cognición, pues aunque sea con juegos. Aquí he puesto un ajedrez, pero pueden ser las cartas, puede ser la lectura, puede ser cualquier cosa que haga que las neuronas sigan trabajando. Los kilos de más también es un factor de riesgo y sobre todo cuando los kilos de más
están alrededor de la cintura. Es decir, es más peligroso a nivel cardiovascular y, como hemos dicho, que los riesgos cardiovasculares también son riesgos de demencia. La lectura, factor protector. Es decir, quien lee, hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad y de estudiar, pero leen muchísimo y tienen más reserva cognitiva que otros que han estudiado. Entonces, el seguir leyendo, el tener curiosidad, todo va a hacer que estemos prevenidos con esos escudos frente al deterioro. La música, esta es una foto de la Asociación Valenciana de Afectados de Alzheimer, que tienen un grupo coral que son Les Veus de la Memoria, que aquí tenemos pues, a los asociados cantando. De hecho, tienen un disco han hecho varios discos con cantantes famosos, el último se llama Desorden en el desván, y han hecho estudios con ellos viendo que la música potencia, frena el avance de la enfermedad y potencia la estimulación cognitiva. Pero no es escuchar música, sino es ser activo con la música. Cantar, tocar un instrumento, es de los factores que más previene el avance de la enfermedad, junto con el aprendizaje de un nuevo idioma. A nivel nutricional, pues bueno, aquí tenéis la pirámide nutricional proclamada por la OMS, que ahora ya tenemos una base más grande, todos la habremos visto alguna vez, es decir, lo que tenemos que consumir al cabo del día de tipos de alimentos, es decir, la base están los hidratos de carbono, patatas, legumbres, arroz. El segundo, frutas, verduras, las proteínas, pescado, huevos, leche y, de forma ocasional, embutidos, carnes rojas y procesados dulces, de forma ocasional. Ahora tenemos una base más grande donde le da mucha importancia a la hidratación, a las técnicas culinarias, porque tú puedes comer muchas verduras, pero que sean todas fritas y además con mal aceite, y son tan peligrosas como comer embutido. Al equilibrio emocional, es decir, no todo está en lo físico, también en lo emocional, y esto os hablaré al final. Y a la actividad física. Fijaros cómo una pirámide nutricional ha creído importante poner en la base, en el sustento, aspectos no nutricionales como el equilibrio emocional y la actividad física. Porque al final somos un ente completo y no podemos vernos letra a letra, sino que tenemos que vernos con todo el abecedario en conjunto. La ocupación es muy importante, aquello que hemos dedicado toda nuestra vida. Hay profesiones que son más manuales y otras más cognitivas. Entonces, es importante saberlo, porque si yo tengo una profesión más manual en la cual no intervienen tanto mis neuronas, pues dedicaré mi tiempo libre a leer o a hacer otras cosas, igual que si tengo un trabajo muy cognitivo, pues dedicaré mi tiempo libre más a la actividad física, que también es importante. Es mantener siempre un equilibrio. Las pérdidas de relaciones sociales, tan importantes en esta pandemia que acabamos de pasar, que ha hecho que nos aisláramos todos mucho y se ha visto que las enfermedades neurodegenerativas han aumentado en estos 2 años. He querido poner esta frase del doctor Álvaro Pascual Leone, porque es valenciano, aunque lo tenemos en Harvard trabajando, que eso es lo que pasa muchas veces con los grandes científicos, que no los sabemos cuidar para que se queden con nosotros. Y esta frase es de él: la clave de la salud cerebral es no sentirse solo y tener propósitos vitales. Entonces, es tan importante como todo lo demás que os he acabado de contar. La queja de memoria. Este es nuestro goal estándar, es decir, nuestro objetivo. Nosotros estamos estudiando para la prevención, para detectar a las personas, a todas aquellas que tienen queja de memoria. Estamos haciendo este trabajo en farmacias de la Comunidad Valenciana
que es pues, bueno, donde se hace el cribado para detectar a las personas. Cuando una persona la detectamos con queja de memoria, bien porque el paciente tiene esa queja, la manifiesta a su farmacéutico, o porque el farmacéutico lo conoce y se da cuenta de esa deficiencia, le pasamos los test neurológicos que tenemos dentro de la cátedra de ECO y todo el protocolo, y si dan test compatibles con posible deterioro cognitivo, continuamos la cadena con el centro de salud y del centro de salud a neurología. Es decir, ya tenemos un proceso con el Hospital La Fe y el Hospital Arnao y los centros de salud coadyuvantes para que podamos realizar este diagnóstico de la forma más precoz posible. Con los primeros resultados realizamos esta publicación y teníamos dos grupos, es decir, un grupo en el que trabajábamos conjuntamente con el centro de salud, médicos y farmacéuticos, y otro grupo en el que trabajaban como habitualmente. El farmacéutico notaba que tenía el paciente el deterioro cognitivo, se lo comentaba, el paciente se lo decía al médico, pero como no había unión médico-farmacéutico y no eran conocedores del proyecto, al final lo que ocurría es que los pacientes no llegaban a neurología. Mientras que en nuestro equipo, en nuestro grupo de investigación, como formamos conjuntamente a médicos y farmacéuticos, todos son conocedores del proyecto, en cuanto salta la alarma en la farmacia que detectan a alguien, directamente, en pocas semanas, ya está en neurología. Y creo que lo hemos hecho también que los propios médicos del centro de salud nos derivan a los pacientes a la farmacia. Es decir, sabemos que la asistencia primaria no tiene tantos recursos de tiempo y ya tenemos, por ejemplo, en la ciudad neuroprotegida de Moncada, que continuamente nos llaman a la universidad desde las farmacias, acaban de remitirnos un médico a este paciente, por favor, venir a hacerles el cribado. Y eso pasa pues, casi todas las semanas. Pues bueno, como os decía, la R le hemos dado la importancia a la reserva cognitiva, y la reserva cognitiva es la suma de la escolarización, también la de los padres, porque es muy importante la escolarización de los padres, porque son los que nos dan el ejemplo para seguir con esos hábitos. La ocupación laboral, a qué dedicamos nuestro tiempo de trabajo y a qué dedicamos el tiempo libre, como decía la canción, ¿no? Cursos de formación, formación musical, idiomas, actividad lectora y juegos intelectuales, como hemos estado comentando. Una patología con una importancia en cognición muy relevante es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico aúna hipertensión, intolerancia a la glucosa, dislipemia y obesidad central. Y cada vez hay más personas que tienen todas estas enfermedades o estos problemas de salud, es decir, tensión alta, niveles altos de glucosa, niveles altos de lípidos y sobrepeso. Entonces, fijaros que si ya hemos dicho que cada uno por separado era un factor de riesgo, aquí estamos sumando factores de riesgo. El tabaco tiene su controversia, porque la nicotina actúa en receptores de acetilcolina. Entonces, en un principio pensaban, pues bueno, que si activamos esos receptores de acetilcolina, activaremos la cognición. Pero como he dicho que no se puede mirar nada de forma aislada ni individual, el tabaco es factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, cáncer. Sumando todo ello, al final, ese posible beneficio que pudiera dar el activar receptores nicotínicos se ve en la sombra con todos los otros factores de riesgo. Por lo tanto, todas las investigaciones han dicho que no aceptamos la activación del receptor nicotínico como estimulación cognitiva. En la U hemos puesto útil, sentirse útil, tener un propósito en la vida, es decir, levantarte por la mañana con un objetivo. Es importantísimo, porque eso hace que no tengamos depresión, hace que tengamos ganas de vivir y hace que nos involucremos en actividades. Por lo tanto,
sentirse útil, levantarse todas las mañanas y decir yo me tengo que levantar hoy porque tengo que hacerle el bocadillo a mi nieta, por ejemplo, pues eso puede ser un motivo para tener una ilusión por la cual levantarte, desde esa a cualquiera otra. En la V hemos puesto virus, porque hay un estudio muy importante, longitudinal, que han hecho a toda la población de Taiwán, y sabéis que ahí hay mucha gente, en la que han visto que todos los que tenían herpes labiales y no habían sido tratados farmacológicamente tenían más demencia que los que no habían padecido herpes. Entonces, pues bueno, virus, bacterias, alimentación, ejercicio. La W era difícil, no tenemos palabras en castellano para un factor, pero nos ha salido muy bien, porque en todas las entrevistas que hacemos a nuestros pacientes, y ya tendremos entre el Hospital Arnau y la FE más de 2.000 pacientes entrevistados con esta metodología, les preguntábamos sobre sus hábitos, todas las letras que os he comentado, ¿no? Pues qué hacen en el tiempo libre, y preguntábamos si utilizaban tecnologías y si utilizaban la web. Y bueno, pues también hemos publicado este trabajo relacionado con el uso de Internet. Hemos visto que aquellas personas que utilizan Internet les protege más incluso que la lectura. Pensar todos los que utilizáis Internet. En Internet se lee, pero es una lectura activa. Nosotros tecleamos para buscar qué es lo que queremos leer. Muchas veces las personas con deterioro cognitivo leen, pero tienen un libro en la mano abierto. Dicen que leen, pero a lo mejor no tienen esa capacidad de leer. Pero si tú lees por Internet, tienes que escribir, tienes que buscar, encontrar y luego leer. Entonces, estimula mucho más. Por lo tanto, mientras que el Internet en la gente joven llega a ser negativo por la adicción que puede crear, en la gente mayor protege del deterioro cognitivo. X también era difícil, pues dijimos XX, sexo femenino. Hasta hace poco relacionaba el sexo femenino, la dotación genética de cromosoma XX, con mayor deterioro cognitivo. Pero ya hay muchos estudios que dicen que esto no es así. Quizá era debido a que las personas que hoy en día son mayores nacieron en una generación en la que hubieron guerras mundiales, hubieron guerras nacionales, no había tanta posibilidad con que la mujer estudiara y desarrollara actividades intelectuales. Y se cree, pues bueno, que en breves años ese desbalance que vemos entre el sexo femenino y masculino de incidencia de Alzheimer se equilibrará. Y también era difícil. Y aquí hemos puesto yo como la persona, la forma holística de ver a una persona. Y aquí vuelvo a nombrar al doctor Pascual Leone con sus estudios de Meaning in Life, en inglés, que significa el sentido de la vida. Tiene varios estudios muy interesantes en los que incluso relaciona el Alzheimer con el sentido que cada uno le ponemos a la vida. Conceptos como la resiliencia, el sentido de la coherencia, el propósito de la vida, el compromiso de la vida y el sentirte o no sentirte solo, porque a veces una persona está rodeada de gente y se siente solo, y a veces una persona está sola y se siente llena. Entonces, pues hay personas que tienen más capacidad para tener estas cosas, pero estas cosas se pueden trabajar y eso es lo bueno, que lo conozcamos y lo trabajemos y que se vive más feliz, con menos enfermedades, cuando tenemos un sentido en la vida. Z también era difícil. Aquí hemos puesto el sueño. Y además, este mismo año, en el 2022, se ha publicado un trabajo muy importante que ha sido muy mediático, pero que nosotros ya lo habíamos visto en investigaciones de hace 10 años, en el que aquellas personas que duermen por el día más horas de lo habitual
también hay que tenerlas bajo la lupa, igual que las que tienen queja de memoria. ¿Por qué una persona se duerme durante el día? Porque pierde el interés, porque no entiende, porque se aburre, porque no tiene esa capacidad, se sienta a ver una película y se duerme porque ya no sabe quién es el protagonista, el bueno o el malo, o las relaciones. Entonces, también es una forma de detectar de forma precoz el Alzheimer, que nos avisen esas personas que antes no se dormían y ahora se duermen continuamente. Por lo tanto, ya os he dado 26 factores de riesgo y de beneficio. Son muchos. Entonces, lo que hay que hacer es ver si os habéis podido identificar con algunos que podemos mejorar, pues pongámoslo en la balanza del beneficio y que cada vez tengamos más factores beneficiosos que nos ayuden a un envejecimiento saludable. Y bueno, nuestro propósito, como os he dicho, es crear ciudades neuroprotegidas. Ya os lo he contado, empezamos con Moncada. Quiero agradecer a todo el equipo, porque somos muchos y todos necesarios, desde los alumnos médicos, farmacéuticos, los pacientes, las asociaciones, porque todos tenemos ese granito de arena que hacemos cada vez la montaña más grande. Y cuando llega la enfermedad, ¿qué hacemos? Pues también tenemos una buena noticia. Quería que esta conferencia fuera toda muy optimista frente a la enfermedad. Y es que el cerebro humano genera neuronas hasta los 90 años. Por eso podemos seguir estimulando y podemos seguir trabajando en esos factores de prevención y de riesgo hasta los 90 años. Yo creo que tenemos muchas oportunidades y no debemos de dejarlas perder. Por lo tanto, nunca es demasiado pronto para detectar el Alzheimer o para cambiar un hábito de vida o para ejercer un factor de riesgo y convertirlo en factor de protección saludable. Nada, muchísimas gracias.